Amados hermanos y amigos que a esta hora se van a unir a la plataforma de enlace de la Iglesia de Dios. Estamos iniciando esta transmisión y saludamos a todos los hermanos y amigos que van a estar pendientes de esta señal. Envío un cordial saludo a todos los amados hermanos y hermanas de la iglesia a nivel nacional y a nivel internacional que nos van a estar sintonizando. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y de su amado Hijo Jesucristo, quien nos da la vida y nos permite poder dirigirnos a ustedes, amado hermano y hermana, y así a nuestros amigos que nos van a estar sintonizando. Un cordial saludo de paz en Cristo Jesús a toda la amada iglesia del Señor en todo El Salvador. Bendiciones, hermanos y hermanas, que el Todopoderoso los tenga saludables, los tenga en esa bendición, que su palabra que hoy vamos a estudiar nos permita tener una bendición, hermanos, que nos permita crecer en el Espíritu. Hoy, hermanos, en esta noche vamos a analizar el tema titulado Paraos en los caminos. Enviamos un saludo a todos los hermanos que ya nos están sintonizando. Hermano Ronnie González, que ya está en sintonía. Un saludo de paz, hermano. Bendiciones a todos los hermanos de la iglesia a nivel nacional. Tenemos muchos hermanos que nos están sintonizando en este momento. Les enviamos un cordial saludo. Hermanos, hoy en esta oportunidad deseo compartir con ustedes una reflexión que nos debe de llevar a comprender qué clase de camino es el que estoy conduciendo en mi vida. Vamos a entrar en una reflexión, hermanos, muy profunda. Una reflexión que nos permita valorar, hermanos, lo que significa la senda antigua. La hermana Ana Orellana, gracias, hermana, por estar ahí en sintonía. Que Dios la bendiga en esta hora. A mis hermanos del Puerto La Libertad, del Distrito 1, el Distrito 9, Distrito 7, Distrito 4, a todos los hermanos de todos los distritos, Distrito 5, Distrito 6, Distrito 8, Distrito 3, 2, todos los distritos que forman la iglesia administrativamente en nuestro país. Hermanos, que Dios los esté colmando de muchas bendiciones. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Para quienes tengan la Sagrada Biblia, pueden tomarla y leer conmigo. Y si no, pues puede apuntar cada texto para que ustedes pues lo puedan consultar en la Biblia y hacer la meditación correspondiente. Dice así, hermanos, Jeremías 6, versículo 16. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Hermanos, primeramente nos vamos a plantear qué es una senda. Literalmente es un camino, literalmente es una calle. Una senda es un camino por donde transitamos, por donde nosotros circulamos todos los días. Hay caminos que pueden ser pavimentados, empedrados, o simplemente caminos de tierra donde no hay ninguna especie de asfalto ni pavimento. Entonces, hay diferentes clases de caminos. La palabra de Dios simbólicamente está señalando un camino, una senda o las sendas antiguas. Por lo tanto, vamos a meditar en ese tema hoy, invitando a que me acompañen. Vamos a hacer una oración para que el Todopoderoso nos dé la guianza de su Espíritu Santo. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre.
Gracias nuestro Dios por este momento que nos permites poder llegar hasta su presencia por medio de esta oración y pedirle, Padre Santo, el perdón de nuestras culpas. A través de su Hijo amado Jesucristo podamos ser aceptos y que nuestra oración pueda ser contestada conforme a su misericordia. Padre Santo, pedimos la bendición de su palabra, que en este momento va a ser predicada a los cuatro vientos por medio de esta plataforma. Y asimismo, Padre, te pido por tu pueblo que estará pendiente escuchando este mensaje. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos. Y si alguno en este momento estuviere quebrantado de salud, Padre Santo, te ruego que pongas tu mano de poder sobre esa parte adolorida y sea reprendida ese dolor o esa enfermedad. Podamos ver, Señor, la gloria tuya manifestada en la vida de tu pueblo. Gracias, nuestro Dios, en Jesucristo, nuestro Rey de gloria, Salvador nuestro, se lo pedimos todo. Amén. Amados hermanos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con la reflexión. Primeramente, decíamos, vamos a identificar qué es una senda. Una senda es un camino, es una calle por donde logramos transitar. Simbólicamente, hermanos, la palabra senda en la palabra de Dios está simbolizando un modelo de vida. Un modelo de vida que está trazado por la palabra de Dios. Una senda, en sentido figurado, es aquella forma de vida en la cual Dios nos manda a que vivamos conforme a un modelo. En el antiguo Israel, Dios le dio a su pueblo sus santos mandamientos. Acuérdese que Dios hizo un pacto con Israel. Y a través de ese pacto Dios le dio los 10 mandamientos. Le dio, hermanos, los preceptos, ordenanzas, estatutos para que el pueblo las cumpliera y viviera por ellos. Esa forma en la cual Dios instruye a su pueblo a través de sus santos mandamientos era el modelo de vida que Dios quería que su pueblo viviera. Sin embargo, hermanos, encontramos ya en los tiempos de los reyes de Israel, en los tiempos de los profetas y específicamente hoy, en esta lectura que estamos haciendo del profeta Jeremías, hace una denuncia a todo el pueblo diciendo, hermanos, que el pueblo se había olvidado de esa senda antigua y que ahora ese pueblo estaba caminando, hermanos, por una senda que no era la correcta. Según el pueblo, hermanos, estaban bien delante de Dios, pero de acuerdo a la palabra que el profeta les está dando a conocer, había, hermanos, un problema bien serio en este pueblo. Y es que ahora, hermanos, en lugar de estar sirviendo al Dios verdadero, estaban sirviendo a los ídolos. Se habían desviado, hermanos, de la verdad. Los profetas estaban profetizando falsamente. Los sacerdotes, hermanos, se habían corrompido y todo el pueblo estaba siguiendo, hermanos, un modelo de vida corrupto, totalmente alejado de la ley de Dios. Y eso era lo que el profeta está hablando ahora al pueblo al decirles, hermanos, mire cómo les está diciendo. Qué tremendo, hermanos, la denuncia que hace el profeta. Aquí mismo, hermanos, en el capítulo 6, mire lo que está diciendo el profeta en el versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, dice, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, dice, caerán entre los que caen, cuando yo los castigue, dice, caerán, dice Jehová. Y aquí caemos al versículo 16, cuando dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos. Esta es la voz de advertencia que el profeta está haciendo al pueblo de Israel.
pueblo de Israel, ustedes se han desviado del verdadero camino. Ahora ustedes están haciendo lo contrario a los mandamientos de Dios. Y por lo tanto hay una orden diciendo, paren, deténganse. Por eso les dice el profeta, pregunten, miren, ¿cuál es la senda antigua? Y andar por ella. Hermanos, en este texto vamos a encontrar 3 preguntas importantísimas que el profeta está haciendo al pueblo de Israel. La primera es que encontramos hay que hacer un alto en nuestro camino. Eso es parar. Cuando dice paraos en los caminos. En este modelo de vida que Dios le dio a su pueblo, hermanos, Dios estaba totalmente decepcionado de ver a su pueblo que se había desviado. Había una desviación en el camino correcto. Y el profeta dice, paraos en los caminos. ¿Cuáles caminos, hermano? Esa es una pregunta. ¿Cuáles caminos? Eran la clase de vida que estaban llevando delante de Dios. Y dice el profeta, paren un momento, deténganse. Y miren, la segunda, miren qué camino están llevando. Miren por dónde ustedes se están conduciendo. Y aquí, hermanos, no solamente se lo está diciendo al pueblo, sino también a todos los que dirigían, a los profetas, a los sacerdotes, a los príncipes, a los reyes. A todos les está el profeta denunciando el pecado en el cual habían caído. Y dice, la tercera pregunta es, ¿cuál es la senda antigua? Pregunten, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el buen camino por donde hay que ir? Y dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Hermanos, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo Proverbios. Tengo acá la cita. 14:9. Tenemos 14:12. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer ese texto. Proverbios 14, versículo 12. Para quienes tienen la Biblia a mano pueden leer conmigo. Proverbios 14:12. Mire cómo dice. Hay camino que al hombre, dice, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Lo que está diciendo Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece, ¿cómo? Derecho. En la mente del ser humano siempre cree estar en lo correcto, aunque esté equivocado. Aunque estemos equivocados, muchas veces no aceptamos el error y creemos que estamos en lo correcto. Creemos que estamos haciendo lo correcto, que vamos por el camino correcto. Pero hay una advertencia, dice, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, el enemigo de nuestras almas nos hace creer muchas veces que hacer ciertas cosas no son pecado delante de Dios. Creer que aquella acción, por muy pequeña e inofensiva que parezca, no va a ofender a Dios. Así pensaban los israelitas. Y mire a dónde llegaron. A dónde llegaron, hermanos, en su vida delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Israel, hermanos, poco a poco fue siendo seducido por el pecado y fue arrastrado a la idolatría. ¿Cómo es posible, hermanos, que Israel, un pueblo que había sido educado en los mandamientos y en la santa ley de Dios,
terminó, hermanos, adorando a los ídolos, a los Baales. ¿Cómo es posible, hermanos, que un hijo de Dios que ha sido enseñado, ha sido doctrinado, termine, hermanos, en la idolatría? ¿Cómo es posible, hermanos, que un siervo de Dios se vaya a torcer en el camino que una vez conoció y que creyó, hermanos, que ese camino era el de la vida eterna? Pero que a través, hermanos, del tiempo, el enemigo pudo o puede torcer el pensamiento y llegarnos a creer de que aquella acción que estamos haciendo no ofende a Dios. Así pensaban los israelitas. Y mire, hermanos, qué tremendo cómo el profeta Jeremías denuncia a ese pueblo. Ahora, en nuestro moderno tiempo, yo me hago una pregunta y se la hago a usted. ¿Cómo estoy viviendo la vida en el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Qué tiempo, hermanos, yo le estoy dedicando al Señor a consagrarme, a santificarme, a dedicarle en oración un tiempo para estar en intimidad con Dios? ¿Acaso, hermanos, no es eso lo que Dios quiere de su pueblo hoy en este tiempo? Que su pueblo, hermanos, lo busque y lo busque de todo corazón. Que le honremos, hermanos, a través de una vida de buen testimonio. Para muchos, hermanos, es difícil esto. Hablar de la santidad, hablar de la consagración, hablar de andar viviendo en el Espíritu, para muchos, hermanos, puede ser incómodo. Pero perdónenme, hermanos, nosotros tenemos que hablar estas cosas, aunque a veces no nos guste, pero es la verdad. Tenemos que denunciar, hermanos, la palabra que está mal aplicada en muchas ocasiones por las personas. Y no podemos obviar, hermanos, el hecho de que hay personas que creen estar en la verdad y están en la mentira, hermanos. Están creyendo cosas que no son ciertas, que la palabra de Dios no lo enseña, hermanos. Pero la gente está creyendo que esa es la verdad y que así como han creído, así van a morir, hermanos. ¡Qué tremendo! Por eso decía Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas, hermanos, están muriendo creyendo, hermanos, que han agradado a Dios? Pero la verdad es que han hecho todo lo contrario. Hermanos, hay cosas que están pasando en la iglesia que da pena, da vergüenza. Pero, hermanos, tenemos que, como le dijo el profeta al pueblo de Israel, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andar por ellas. Hermanos, nosotros debemos de ser gente veraz, gente que predique con el ejemplo. Y a eso nos manda el Señor hoy en este tiempo de confusión, este tiempo donde estamos viendo tanta confusión religiosa y aún, hermanos, en el mismo pueblo de Dios hay confusión en muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, estamos en esa condición? Aquí está la respuesta que Dios nos está dando hoy. Preguntemos por la senda antigua, hermanos. Hagamos un alto en nuestro caminar. Miremos a dónde estamos. Miremos hacia dónde vamos. De dónde venimos y para dónde vamos. Quiero leer lo que Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Voy a leer este texto, hermano. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y mire usted, y muchos son los que entran por ella.
Dice que el camino ancho y espacioso lleva ¿a dónde, hermanos? A la perdición. No se trata, hermanos, simplemente de pensar que yo estoy bien delante de Dios y caminando por el camino ancho. Por eso dice el profeta, paraos en los caminos, mirad. Y aquí es donde estamos mirando a dónde estoy parado en este momento. Cómo me estoy conduciendo delante de Dios. Qué triste, hermanos, cuando uno cree estar en lo correcto, que va por buen camino y se ha desviado, hermanos, de la verdad para seguir la mentira. Y dice el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y agrega, y pocos son los que la hallan. La pregunta que podemos hacernos ahora es, hermanos, ¿cuál de estos dos caminos son los que el Señor nos está marcando en una forma clara que debemos de ir? Porque hay dos caminos, hay dos sendas. Allá el profeta le dijo a Israel, pregunte por la senda antigua. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la senda antigua, hermano? Hoy, en este tiempo, en la cual el Señor quiere que usted y yo volvamos, si es que nos hemos descarriado de esa senda, que volvamos a ese camino. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es esa senda? Aquí el Señor dice, estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. La pregunta es, ¿cómo es el camino espacioso? Ah, bueno, mire, es que en el camino espacioso ahí se permite de todo. En el camino espacioso y ancho usted puede hacer de todo y ahí nadie le va a decir nada. ¿Por qué? Porque ahí no hay problemas. Ahí todo es permitido. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el final de ese camino? ¿Cuál es el destino final o la meta a la cual me lleva ese camino? La respuesta está acá, es la perdición. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con Israel? Israel cuando estaba, hermanos, en su tierra, Israel estaba rodeado de enemigos. ¿Por qué? Porque los que le rodeaban no estaban de acuerdo en la forma en que Israel le servía a Dios. Y lo mismo sucede hoy. Usted como hijo de Dios, hermanos, puede hacer que esté rodeado de personas inconversas, que no estén de acuerdo en la manera en la que usted le sirve a Dios. Y esas personas van a tratar de hacerle la vida difícil a usted. Y entonces es ahí donde entramos, ¿a dónde? Al camino angosto, el camino estrecho, el camino de limitaciones, el camino en el cual a mí me está diciendo la palabra de Dios que es el que me lleva a la vida eterna, pero hay un costo. Hay que pagar un costo, hermanos, por ir en este camino angosto. Entonces, ¿cuál es ese camino? Para los israelitas en el antiguo pacto era todo, hermanos. Todo lo que Dios les había dado a través de Moisés, las ordenanzas de los mandamientos, estatutos y decretos que Dios les había dado. Por eso decía Moisés, cuando le dice al pueblo, vamos a ir a Deuteronomio. Mire la advertencia que le hace Moisés. Deuteronomio capítulo 30. Si gusta, anótelo, hermanos, y después lo lee. Pero si tiene Biblia, léalo conmigo. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Mire lo que está diciendo acá. Verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Les estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Hoy contra vosotros. ¿Por qué? Porque les he puesto delante la vida y la muerte. Fíjese que siempre están de la mano estas dos sendas. El camino de la vida y el camino de la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues, dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Dios le dijo al pueblo de Israel antes que pasaran a tomar posesión de la tierra prometida. Los llama y les advierte. Esta es la senda antigua, hermano. Esta es la senda que Dios les estaba marcando a su pueblo, que iba a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Y qué iba a haber en la tierra prometida? Bueno, allí estaba la promesa de la tierra donde iba a fluir leche y miel. Ellos iban a tener abundancia en todo, iban a prosperar, iban a tener, hermanos, una riqueza en todo sentido. Pero también, hermanos, existía el peligro que estando en esa tierra prometida, este pueblo se pervirtiera, se depravara y se desviara de la verdad. Y aquí les está advirtiendo Dios que les pone delante de ellos el camino de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Es decir, hermano, Dios no obliga a nadie. Dios quiere que cada uno de nosotros le sirva de una manera voluntaria, de una manera generosa, porque Dios no quiere nada a la fuerza. Y el pueblo de Israel, hermanos, en ese tiempo aceptó servir a Dios bajo las condiciones del pacto de la ley que Él les estaba ofreciendo en este momento. Dios no estaba obligando a Israel, como tampoco nos obliga hoy a cada uno de nosotros a que le sirvamos de una forma obligada. No, bajo ninguna circunstancia. Dios nos está invitando a que le sirvamos de manera voluntaria, de corazón. Por eso, hermanos, cuando nosotros le estamos sirviendo a Dios de corazón y de manera voluntaria, no vamos a la fuerza, sino que estamos haciendo las cosas porque nace en nuestro corazón el deseo de servirle. Y cuando lo estamos haciendo de esa manera, cuando nosotros tenemos algún error en nuestro camino y Dios nos envía el mensajero para que nos advierta que ya no estamos haciendo lo correcto, hermanos, nosotros no nos vamos a molestar por eso. Nosotros vamos a agradecer a Dios que nos está dando, hermanos, la corrección de su palabra. Pero ¿qué pasaría si Dios no nos corrigiera? ¿Qué pasaría si Dios, hermanos, no nos mandara advertencia? Entonces, hermanos, significaría que Dios no nos ha tomado como hijos. Simplemente nosotros podemos hacer y deshacer sin que Dios, hermanos, nos discipline. Y yo pregunto, hermanos, ¿y es buena o es mala la disciplina? La disciplina es el elemento esencial en la formación de un hijo de Dios. La disciplina es la que nos permite formar nuestro carácter en los valores y principios de la palabra de Dios. Si no hay disciplina, no podemos, hermanos, vivir la vida en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué la disciplina? Porque la disciplina es la norma que nos permite, hermanos, sujetar las pasiones y deseos de la carne a la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, decía, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la vida de aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Quién es ese? Jesucristo, hermano. Jesucristo, como Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:16. Y entonces nosotros, si estamos en esta senda antigua que hoy es la norma de la palabra de Dios para nosotros, el Santo Evangelio y los mandamientos que Dios nos enseña, hermanos, ¿por qué vamos a estar entonces en temor? ¿Por qué vamos a estar nosotros dudando de la salvación que Dios nos ha dado? ¿Sí? Entonces, pensemos, hermanos, que la iglesia hoy tiene que levantarse, despertar de ese sueño que pueda estar afectando nuestra fe. Hay una señal peligrosa y es que
La apostasía, hermanos, está apareciendo. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1, cuando dice que el Señor no vendrá sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. ¿Y la apostasía a dónde está, hermanos? ¿O a dónde se va a manifestar la apostasía? Porque la apostasía, hermanos, como una forma de aclarar, la apostasía es todo aquello que una vez se aceptó como verdad y después se rechaza o se niega la fe verdadera. Esa es la apostasía. Es lo que le pasó a Israel. Israel, después de haber conocido al Dios verdadero, se volvió a los ídolos, creyendo que aquel ídolo es el que le había dado la tierra por heredad. Mire qué locura más grande la que había cometido Israel. Y entonces esa es apostasía. Apostasía es apartarse del Dios verdadero para irse a los ídolos. Y los ídolos, hermanos, no solamente son aquellas cosas que tienen que ver con una imagen. No, un ídolo puede ser cualquier cosa que pueda distraer nuestra devoción, distraer nuestra lealtad al Dios verdadero. La apostasía puede estar hoy presente como lo estuvo en el ayer, pero ahora también, hermanos, dice la palabra que se manifestará el hijo de perdición, y eso es peligroso. Entonces, ¿por qué? Porque el hijo de perdición va a enseñar que ya no hay necesidad de andar por la senda antigua. Y claro, para muchos va a ser una oportunidad de cambios. Esto es lo que esperábamos, ahora sí. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces fácilmente podemos caer en ese vacío, como decía el apóstol Pedro. Decía que van a venir falsos maestros, ¿sí? Como hubo falsos profetas en el pueblo, decía, antiguo, habrá falsos maestros hoy enseñando cosas que no son. Y entonces nosotros, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es la verdad y la mentira. Hacer diferencia una cosa con la otra. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros, hermanos, tener fortaleza espiritual? ¿Qué es lo que a usted le permite sobrellevar una vida de éxito en el espíritu? Si no es, hermanos, estar así de la mano con el Señor. ¿Y cómo podemos alcanzar eso, hermano? Es a través de la consagración, es a través de la santidad, es a través de la búsqueda constante de Dios, a través de su palabra, lo que aquí revela en su santa palabra. Tristemente, hermanos, hoy en esta época ha llegado el modernismo, la tecnología, que yo no digo que es mala, porque haciendo buen uso de ella, la tecnología nos permite a nosotros alcanzar a nuevas almas, predicar el evangelio, como lo estamos haciendo hoy a través de esta plataforma. Pero también, hermanos, la tecnología es un arma de doble filo que nos puede descaminar de la verdadera devoción a Dios y distraernos de los caminos del Señor. Y usted lo sabe a qué me refiero. Muchas veces, hermanos, voy a hacer una pequeña alusión a lo que en una época se dijo de la televisión, cuando apareció la televisión. Se decía que era el ojo del diablo. Algunos de ustedes se han de acordar. Muchos creyentes cristianos de diferentes iglesias fueron más extremos en eso y prohibieron a sus miembros que tuvieran televisión en casa, porque decían que la televisión robaba la atención y la devoción hacia Dios. Y fíjese que yo recuerdo, hermanos, que en esa época eran pocos las personas que tenían televisión. Era una novedad la televisión en nuestro país. Pero después, hermanos, se fue popularizando la televisión y llegó a ser tan popular que hoy, pues, la mayoría de hogares tienen televisión, ¿verdad? ¿Y quién no tiene televisión hoy? Pero también, hermanos, la televisión fue un medio por el cual se logró predicar el evangelio. ¿Sirvió o no sirvió? Claro que sirvió para algo bueno. Así como sirvió para que mucha gente se perdiera viendo cosas que eran incorrectas, también sirvió, hermanos, para que la palabra de Dios se predicara. Lo mismo la radio. Bueno, hoy
Ya la televisión casi pues ha pasado un poco a un segundo orden. Hoy lo que está de moda son las redes sociales, la tecnología digital, los teléfonos celulares, lo que hoy estamos usando. Ahora, ¿es malo esto? No. Malo es el uso que se le da a las cosas. Dios lo permite para que a través de estas cosas podamos nosotros tener una comunicación, ¿verdad? Que nos permita comunicarnos con Dios y con ustedes. Podamos llevar el evangelio, podemos llevar la buena nueva. Pero ¿qué pasa? El uso que se le dan a las cosas. Entonces, hermanos, para ir ya cerrando nuestro tema en esta hora, deseo, hermanos, compartir unos textos finales con ustedes que tiene que ver, hermanos, con el tema que dice, paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Identifiquemos cuál es la senda antigua y saber si vamos por ella. Hay que identificar esa senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua, hermano? Son los mandamientos de Dios. Es la palabra de Dios que nosotros hemos recibido por fe. Es la obediencia, hermanos, a la fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él enseña en su palabra. Es a través de la obediencia a la palabra de Dios que podemos nosotros creer y crecer en el Evangelio. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo le pregunto en esta noche a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿está caminando por la senda antigua? ¿Está usted en esa sintonía con el Señor a través de la obediencia a su palabra? Esa respuesta usted la va a dar. Cada uno tiene que dar esa respuesta. La senda antigua, hermano, es la que nos conviene a nosotros. La senda antigua es la que nos conviene buscarla. Encontrar ese camino no está difícil. El Señor nos hizo la advertencia que espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, van por él. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Cuál senda es por la cual el Señor quiere que nos mantengamos? Usted y yo encontramos la senda. Usted y yo vamos por esa senda. Usted como iglesia del Señor, como iglesia de Dios, va caminando en esa senda. Pero es posible que en algún momento nuestros pies puedan descaminarse, puedan desviarse de esa senda trazada por la palabra de Dios. Si así es, yo le invito en esta noche a que usted haga una promesa al Señor, buscar de todo corazón al Señor en esta noche, buscar de todo corazón al Señor y pedirle perdón si usted ha fallado delante de Él. Pedirle perdón de todo corazón. Porque el Señor dice en su palabra al profeta, buscadme y viviréis. He aquí, dice el profeta, que mi brazo no se ha cortado, no se ha cortado. Porque el Señor siempre tiene abiertos los brazos para sus hijos, para sus hijas, para abrazarlos, para recibirlos, para perdonar. Dios se complace en perdonar el pecado de su pueblo. Pero cuando el pueblo, hermanos, lo busca siempre de corazón. Hoy, hermanos, quiero dejar en la mente de ustedes esta reflexión. La iglesia tiene que tomar muy en cuenta lo que estamos pasando o viviendo hoy en este tiempo. Es por eso, hermanos, que felicito de todo corazón a mis amados hermanos, a mis amadas hermanas que son fieles al Señor, que le están sirviendo de todo corazón, en el camino correcto, en la senda correcta.
El verdadero evangelio de Cristo es el que nos señala su santa palabra. Y lo hemos encontrado. Hermanos, no perdamos de vista, no perdamos de vista, no perdamos de vista esta senda. Sigamos adelante trabajando, sigamos adelante sirviendo al Señor. El tiempo se acorta. El Señor ya viene, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Hoy, más que nunca, la venida del Señor está cerca. Y entre más se acerca la venida del Señor, hermanos, más apostasía va a haber en este mundo. Más va a ser la guerra del diablo para los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que ser la luz del mundo, como dijo su palabra nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que alumbrar el camino. ¿Y cuál camino? Esta senda antigua de verdadera justicia, verdad y amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, ahí tenemos que seguir adelante. Tenemos que batallar en medio de las ondas y de las tormentas que vienen a la vida del pueblo de Dios. Quiero decirle algo. De aquí en adelante las cosas no van a ser fáciles para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Y entre más se acerca la venida del Señor, más va a ser la guerra en el pueblo del Señor. Y por eso tenemos que prepararnos, no salirnos de la senda antigua, permanecer en esta senda hasta que Cristo venga, hermanos. Porque el diablo, ¿qué es lo que quiere? Que usted se salga de este camino, que usted se vaya a lo fácil. Eso es lo que quiere Satanás. Pero usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, sabe, como dijo el siervo Job, yo sé en quién he creído, decía Job, y no me apartaré de la fe en ese Dios verdadero. Así que, amados hermanos, adelante, el Señor está con nosotros, sigámosle sirviendo, no viendo al hombre, sino viendo al Señor, porque Él es el que va a dar el premio. Quien le va a dar la vida eterna es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, ningún hombre le va a dar a usted el galardón, porque el que ha prometido es nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado Jesucristo. Es a Él a quien le debemos seguir sirviendo. Amados hermanos y amigos, si esta palabra ha sido de bendición para su vida, Dios le colme de abundancia de paz y que el Todopoderoso ilumine su camino. Si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, si usted todavía, amigo, si usted todavía no ha buscado la senda antigua, hoy lo invito a que la busque porque está a su disposición. Y usted, hermana y hermano, si usted ha tenido algún problema, algún extravío, hoy es el momento para que usted afirme sus pies delante del Señor. Afirmemos más nuestra fe delante del Señor. Mis amados, que el Todopoderoso bendiga su palabra en nuestros corazones y si Él nos permite, estaremos en otra oportunidad hablando de estas verdades eternas. Muchas gracias, mis amados, por haber estado pendientes de este mensaje. Que Dios bendiga su palabra en sus corazones y si el Señor nos permite, nos veremos en otra oportunidad. Paz, amada iglesia.